Hola, somos Ariel, Y Meli. miembros de la Iglesia de Tem Villalonga, nuestros pastores Rigoberto y Elizabeth Bogado. En esta ocasión seguimos con esta serie de programas. ¿Qué dice la Biblia sobre? Agradar a Dios. ¡Qué tremendo! Agradar a Dios. ¡Qué lindo! ¿Qué tema tenemos hoy? Sabemos que si nosotros buscamos el significado de agradar es sentir que alguien siente una satisfacción, se sienta complacido, podemos decir se sienta gozoso de, por ejemplo, humanamente de la actitud de una persona. Cuando hablamos de una persona agradable, hablamos de una persona a la cual da gusto escuchar, da Da gusto ver gusto sus ver. obras, da gusto ver. Su palabra dice muchas veces, por sus frutos los conoceréis. Bueno, cuando habla de frutos, podemos decir que una persona agradable es una persona llena de los frutos de Dios, llena del Espíritu Santo, es una persona en la cual cuando uno conversa o cuando uno habla, da gusto hablar con ella porque enseña, porque de su palabra salen palabras de bendición, palabras de bien, una persona que no se intromete en malas conversaciones, en palabras vanas, y además de hablar de las palabras, acompaña con hechos. Una persona agradable es una persona que se dedica a hacer buenas obras ¿para qué? Para que, por ejemplo, alguien se complazca, una persona que bendice a otros, ¿para qué? Para que alguien resulte beneficiado con la actitud de esa persona. Pero hoy el tema puntual es agradar a Dios. Bien, ¿cómo hacemos para agradar a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios? Si nosotros pensamos, aunque todo lo hagamos, dice la palabra de Dios, Siervo siervo inútiles. inútiles somos. Pero lo importante es que no nos tenemos que quedar solamente con eso, sino que tenemos que intentar agradar a Dios cada día. Esto nos va a ayudar a ser mejores personas. Tenemos un artículo que hemos encontrado en el cual esta noche queremos compartirlo, que habla de maneras y formas de agradar a Dios. Se titula Vida, Esperanza y Verdad.org. Esa es la página. Y dice 7 formas de agradar a Dios. Todo don que tenemos nos lo ha dado Dios y Él quiere darnos delicias para siempre. En gratitud por todo lo que Él hace por y para nosotros. ¿Qué podemos hacer para agradarlo? Bien, podemos decir que encontrar un regalo que le agrade a Dios puede ser todo un desafío, pero afortunadamente la Biblia no solo nos comenta qué es lo que Dios odia o aborrece, sino que también nos dice qué es lo que lo complace. Bien, veamos ahora 7 formas en que podemos agradar a Dios según lo que la Biblia nos dice. Número 1, tener fe en Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Este pasaje identifica la fe, creencia en Dios y creer en que Él hará lo que Él ha dicho que hará, como un prerequisito para agradar a Dios. Bien, el Proverbios 16:7 nos dice algo muy hermoso, que a mí me encanta mucho. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Quiere decir que cuando nuestras actitudes son agradables a Dios, no va a haber nada que impida que nosotros no le agrademos a Él, o nada que impida que Él nos quiera. Decimos que Dios siempre es, fue y será, por los siglos de los siglos, un Dios justo. Entonces, la pregunta es, si tu hijo tiene actitudes agradables, se porta bien y hace todas las cosas correctas que a ti te gustan, ¿le vas a castigar? Con Dios es lo mismo. Él, sí, a veces nos llama la atención es porque estamos haciendo algo que no le agrada. Es decir, ¿cuál es la forma de agradarle a Dios? Puede ser un tips en esta noche decir, yo me voy a alejar del pecado, por ejemplo. Yo me voy a alejar de la maldad. Yo me voy a alejar de las cosas que no le gustan, que sé que hay determinadas cosas, como en estos videos nosotros estamos planteando, no le gustan a Dios. Entonces, una manera de agradar a Dios es no hacer las cosas que a él no le gustan. Y tenemos un ejemplo. Bien, Aquí, por ejemplo, si pensamos en Enoc, quien vivió en un mundo muy perverso antes del diluvio, dice que él no se dejó arrastrar por la maldad.
tampoco Noé, tampoco un montón de personajes, pero hablemos de Enoc en específico. Dice que él caminó con Dios. La Biblia habla de que era agradable, agradó a Dios. Dice que caminó con Dios, no es poca cosa. Dice, Enoc no solo creyó en el Dios creador, él creyó que Dios volvería a la tierra con sus santas decenas de millares, e hizo todo bien. Enoc sabía que los hechos impíos traerían malos resultados y debían ser reemplazados por buenas acciones, por ejemplo, caminando en los caminos de Dios, para que este mundo pudiera experimentar paz verdadera y gozo. Así entonces podemos decir que el primer requisito es tener fe en Dios. Un segundo requisito es ocuparse del Espíritu. ¿Qué puede agradar más a Dios que nosotros nos ocupemos del Espíritu? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cuáles son los designios de la carne? Pudiésemos preguntar. Esto está en Romanos 8, versos 6 al 8, si ustedes quieren darle después la lectura completa a los dos versos, pero vamos a detenernos acá. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué tema? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo podemos esclarecer esto aún más? El Salmo capítulo 5, versículo 4 nos dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Volvemos a repetir, es importantísimo agradar a Dios. ¿Cómo hacemos para agradarle? Aléjate del mal. Pídele al Señor que te aleje, te puedas alejar de toda tentación, de lo que a Él no le gusta. Aléjate del pecado. Son formas de agradar a Dios. Muchas veces hay gente que piensa que hacer sacrificios, ofrendas, holocaustos, sirven, grandes caminatas, grandes procesiones, sirven para agradar a Dios. Lo quieres hacer, si lo haces de corazón humildemente, la palabra lo aprueba, pero es importante tenerlo en cuenta que muchas veces un corazón humillado, un corazón que dice yo no voy a pecar más, me voy a alejar totalmente del pecado, un corazón decidido a buscarle a Dios, vale muchísimo más que 1000 procesiones, que 1000 caminatas, que 1000 holocaustos. La palabra nos dice que nosotros debemos tener ese corazón agradecido. David era un hombre agradecido. Él terminó de pecar, porque es así, fue molestado por el Señor y automáticamente dice que se tiró al suelo a orar, a buscar de la presencia del Señor. Entró en una búsqueda intensa del Señor para pedir perdón. Y es así, qué lindo espíritu el de Rey David, ¿no? Y eso nos lleva al tercer punto, que habla del temor. En este caso, en el ejemplo que da mi esposo, podemos ver que David temía a Dios de todo corazón. Su palabra dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Antes de entrar al tercer punto, tengo acá un salmo para cerrar ese tema. Dice Salmo 51, 16, 17. Dice, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no desperdiciarás. Al corazón humillado, oh Dios, no desperdiciarás. Muy bien. Y por eso decimos que Dios acepta ese corazón y acepta cómo venimos nosotros a Él a buscarla. Así como nos daba el ejemplo de David, que sabemos que obviamente fueron procesos que él vivió, pero en todo proceso, aún así estaba escondido en una cueva porque lo querían matar, aún así acababa de cometer un error delante de Dios, aún así en todo lo que él hizo siempre volvía una y otra vez a Dios, por el temor que tenía. Y qué mejor que decir, se complace el Eterno en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147, 11. Sabemos que prácticamente casi todos los salmos fueron escritos por David. Los salmos más hermosos que ustedes pueden leer están escritos por un hombre que se arrepentía totalmente de corazón por el temor a Dios y por el amor infinito que le tenía. Y entonces podemos decir que el temor apropiado y el respeto por Dios nos motivará a evitar el pecado. Nos recuerda que Dios nos va a hacer responsables de nuestras acciones. Número 4. Estudiar y seguir el ejemplo de Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien yo
en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. Durante una visión del futuro reino de Dios conocida como la transfiguración, Dios le mostró a Pedro, Santiago y Juan la preeminencia de Jesucristo. Jesús era realmente el Hijo de Dios y no hay nadie que lo haya complacido más. Debemos escucharlo y seguir su ejemplo. Jesús dijo: yo hago siempre lo que le agrada. Por lo tanto, debemos estudiar los 4 evangelios para aprender cómo podemos nosotros agradar a Dios. No solo los 4 evangelios, toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Sí, mirá, Hebreos capítulo 13, versículo 16 nos habla de algo importante. Dice: y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Quiere decir que corazón humillado, alejarnos del pecado, todas las cositas que le vamos diciendo, pero eso también no nos deja libres de hacer el bien. Es como un combo de lindas cosas que podemos hacer para agradar a Dios. Y en esto hay que tener tener en cuenta que, por ejemplo, como hablábamos del tema de los holocaustos, nosotros no podemos decir, bueno, no sé, como en ese tiempo se hacía, matar un cabrito por expiación de nuestros pecados y seguir haciendo lo malo. No, porque justamente el punto 5, para agradar a Dios, si nosotros habláramos de 7 puntos, sería obedecer a Dios. Y si leemos en 1 Samuel 15, verso 22, dice: se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué bárbaro, prestar atención, y cuando dice prestar atención es prestar atención en la palabra, estar Prestar atento oído, a la palabra, sí. prestar oído. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo tiene para decir, dice la palabra de Dios. Es importantísimo oír la voz de Dios. Dios le agrada que nosotros le escuchemos. Quiere decir, Él sigue siendo Dios y nosotros no le escuchamos, por supuesto. Ahora, ¿quién se beneficie con esto? Es importante decirlo, en el oír la voz de Dios. El que se va a beneficiar va a ser el que oye la palabra de Dios. Somos nosotros, correctamente. El que hace la voluntad, y entramos en el punto número 6, hacer la voluntad de Dios. Hebreos 13:21, os haga aptos en toda obra buena. Lo leo lento para que se capte. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Mira, eso nos lleva a Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En fin, ¿cuál es la mejor manera de agradar a Dios? Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Él. Y vamos al último punto, hacer los sacrificios que Dios quiere. Y vos podés preguntar, ¿cómo? ¿No estuvimos hablando que el sacrificio a veces no le agrada a Dios cuando es un sacrificio, como quien diría, hecho por hacer? No, dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Ese es el sacrificio que a Dios le gusta, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13, verso 15 y verso 16. Nehemías capítulo 5, versículo 19, para ir finalizando, dice: acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Bien, no vamos a entrar en todo lo que hacía Nehemías, seguramente en capítulos posteriores. Vamos a tocar determinados varones, vamos a hablar de determinados nombres de la palabra de Dios, pero es importante ver que algo es muy importante. ¿Cómo agradamos a Dios? Y con esto finalizamos Efesios capítulo 6, versículo 6. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Y esto nos deja pie para que no te pierdas nuestra próxima edición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Agradar a Dios o a los hombres? Ese será nuestro próximo capítulo. Dios te bendiga. Chau.